Buen día, en este video vamos a presentar el proyecto final del módulo Persistencia y Datos Transaccionales. Los integrantes son los que están en pantalla. Entonces vamos a comenzar con la base de datos, en la cual utilizamos el sistema gestor de base de datos SQL Server y pues comenzamos creando la base de datos llamada transacción. Pues la usamos y creamos la tabla país, que va a tener código del país y nombre. Como llave primaria, pues el código del país. La ciudad, pues el código de la ciudad, nombre y país. Como llave primaria, el código de la ciudad y foránea, el país. La tabla cliente va a tener cédula, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2 y ciudad. La llave primaria va a ser la cédula y llave foránea, ciudad. En la tabla teléfono vamos a tener una llave primaria compuesta por la cédula del cliente y el teléfono. En la tabla cuenta, pues tenemos el número de cuenta, el ingreso total, el egreso total y el saldo que en ese momento tiene la cuenta. Y pues la cédula del cliente. La llave primaria pues va a ser el número de cuenta y la foránea el cliente. Creamos la tabla tipo movimiento, que va a tener ID tipo, tipo y descripción. Aquí se van a almacenar si es una consignación, un retiro o una consulta. La llave primaria pues es ID tipo. Y creamos una tabla llamada movimiento, que va a tener una llave primaria compuesta por número de cuenta, fecha del movimiento y una secuencia. Tiene un valor, pues si es una consignación, por qué valor se hace, y pues el tipo, que va a ser una llave foránea. Entonces esa es la inserción de los datos de país, ciudad y tipo de movimiento. Y acá ya hacemos la inserción del cliente, la inserción de la cuenta y la inserción del teléfono. Como se muestra en la consulta, pues sale la cédula, el nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, el número de la cuenta, el saldo inicial, el teléfono, el nombre de la ciudad, el ingreso, que como el saldo es 100.000, pues el ingreso por ende también será de 100.000, y el egreso pues todavía no hemos hecho retiros. Entonces vamos con los sockets. Lo primero que hacemos es crear una clase llamada cliente. En esta hacemos un método main que nos va a permitir correr el programa más adelante, y hacemos los atributos, todos tipos estáticos, que nos van a permitir pues una parte de la conexión. Entonces la primera la llamamos dirección, que es de tipo string y que es la IP del servidor al cual nos vamos a conectar. En este caso pues es el localhost. El puerto de tipo entero 9000, que es el puerto por el cual nos vamos a comunicar con el servidor. El siguiente es lo llamamos cliente, que es de tipo socket, un data output stream que nos va a permitir enviar datos al servidor y un data input stream que nos va a permitir recibir esos datos. Una cadena llamada mensaje saliente, la cual almacena las cadenas que vamos a enviar al servidor, y un mensaje entrante de tipo string que va a recibir las cadenas que nos mande el servidor. Entonces comenzamos creando el método iniciar cliente. Vamos a hacer un try catch para manejar excepciones, y en el bloque try vamos a crear un nuevo socket donde vamos a poner como parámetros la dirección y el puerto que ya habíamos colocado antes, que es el localhost y el puerto 9000. Creamos un data output stream que nos va a permitir pues enviar datos, y el data input stream que nos va a permitir recibir datos.
hacemos ahora un ciclo do while en donde se va a desplegar un panel que le va a mostrar al usuario unas opciones para escoger, que es si quiere hacer una consignación, un retiro, una consulta o si quiere cerrar la transacción. Esta opción se va a convertir en un entero debido a que JOptionPanel devuelve es una cadena, entonces la convertimos a entero y lo guardamos en tipo transacción. Una vez realizado esto, pues utilizamos el método opciones y le pasamos como parámetro el tipo de transacción. Entonces el método opciones lo que nos permite es, acá le pasamos el tipo de transacción y dependiendo de eso ejecuta una serie de comandos. Entonces en caso de que sea 0, pues el switch case ejecutará esta línea de código que es la conexión cancelada. Entonces va a mostrar un mensaje que la conexión se canceló y pues va a salir del switch. En caso de que sea 1, que es la consignación, va a pedir el número de la cuenta al cual vamos a consignar, la cédula del cliente propietario de la cuenta y el monto que se va a consignar. En caso de que sea el número 2, que es un retiro, pues igualmente va a pedir el número de la cuenta, la cédula y el monto. Y en caso de que se escoja la opción número 3, que es la consulta, nada más va a pedir el número de la cuenta y la cédula. Si se llega a escoger alguna opción diferente de las que hay, entonces se va a ejecutar default y va a desplegar un panel que dice que la opción no es válida. Entonces, una vez ejecutado el método opciones, procedimos a pasar el método, o sea, lo que devuelve el método transacción ida a la variable mensaje saliente. Entonces, transacción ida va a enviar al servidor la información que recogimos en el método anterior. Entonces, el tipo de transacción lo va a guardar en una sola cadena. Entonces, el tipo de transacción, esto se hace para saber dónde acaba, el número de la cuenta, la cédula y el monto. Y pues va a retornar eso en el método como una sola cadena. Entonces, ese paquete de cadenas se va a guardar en esta variable. Realizamos ponemos la variable salida que es de tipo data output stream, que nos va a permitir enviar datos al servidor. Ponemos write UTF y ponemos como parámetro el mensaje que vamos a enviar, la cadena que vamos a enviar. Una vez, bueno, lo enviamos, el servidor hace el respectivo proceso. Entonces acá se ejecuta lo siguiente. Entonces, si el tipo de transacción es 1, 2 o 3, entonces va a haber nos va a devolver algo el servidor, que lo vamos a guardar en mensaje entrante. Y pues procedemos también a ejecutar esto de acá. Entonces, si el tipo de transacción es 1 o 2, pues va a utilizar el método de codificar transacción y le ponemos como parámetro el mensaje entrante. Y esa información la vamos a mostrar en un panel. Si es de tipo 3, que es de consulta, va a utilizar un método diferente que es de codificar consulta. También le pasamos como parámetro el mensaje y lo va a mostrar en pantalla. La razón por la que se usó diferentes métodos
para la para la consulta es que en la consignación y en el retiro no se muestra, o sea, se muestran solo datos esenciales, como el titular, el número de la cuenta, y el número de la cédula y el saldo. En cambio, en la consulta ya se muestran muchos más datos, que es la ciudad, el teléfono, y más datos acerca del cliente y de la cuenta. Entonces, se realiza un método diferente en caso de que sea una consulta. Entonces, el método de codificar transacción, hacemos una variable llamada inicio de tipo entero y le inicializamos con 0. Igual otra variable llamada contador de tipo entero y la inicializamos en 0. Creamos un ciclo for en el cual pues va a empezar en 0, va a recorrer la cadena que nos envían y pues va aumentando en 1 cada vez que carácter por carácter. Cuando en ese recorrido se encuentre el carácter coma, pues en caso de que, en el primer caso, pues el contador va a ser 0, entonces va a ser, se va a guardar desde el inicio hasta donde haya encontrado la coma. Entonces tenemos que en el número de cuenta va a ir la posición desde inicio hasta i, que i es donde está la coma. Y pues lo vamos a convertir a un entero y lo vamos a guardar. Entonces a inicio le sumamos 1 para que en el siguiente recorrido no nos guarde la coma en la siguiente variable, y el contador le sumamos 1, ya que ya hemos encontrado una coma. Y esto con todos los casos hasta llegar a lo último, donde ya pues el final sería el largo la última parte de la cadena que nos enviaron. Igualmente así es el método de codificar consulta, sin embargo, pues se nota que es mucho más largo debido a que tiene más variables acerca de la cuenta y del cliente. Una vez que, bueno, este ciclo se va a ejecutar hasta que el tipo de la transacción sea 0, que es cuando queremos ya cancelar la conexión. Entonces, una vez el tipo de transacción es 0, cerramos el cliente y ya nos va a mostrar el mensaje de que la conexión se ha cancelado. Pues en caso de que hayamos intentado conectarnos al servidor y no haya funcionado, entonces se va a ejecutar este JOption pane que nos va a mostrar error al conectar con el servidor. Entonces, ahora vamos a ir con el socket servidor. Entonces en el servidor, pues creamos la clase llamada servidor, hacemos un método main que nos va a permitir correr el programa más adelante. Igualmente, pues hacemos una variable tipo entero llamada puerto, que va a ser el puerto por el cual nos vamos a comunicar, y pues ponemos el mismo que en el que pusimos en el cliente. Creamos una variable de tipo server socket llamada servidor, una variable de tipo socket llamada cliente, también mensajes de entrada y salida, y un data output stream, y un data output stream también con la misma razón que en el cliente, para recibir y enviar datos. Entonces estos son pues variables en las que vamos a almacenar pues el número de cuenta, la cédula, el nombre, el saldo que vienen del cliente. O sea, ahí vamos a almacenar la información que viene del cliente. Y estas variables van a almacenar información
que viene de la base de datos. Entonces creamos un método llamado iniciar servidor, en el cual también vamos a crear un try catch para manejar excepciones, y comenzamos pues creando un nuevo servidor donde vamos a colocar el puerto por el cual nos vamos a comunicar. Creamos un cliente y vamos a imprimir por consola pues que se está esperando la conexión. Una vez haya una conexión con un cliente, se va a imprimir por consola que hay una conexión establecida. Pues creamos el data input stream y el data output stream pues para recibir y enviar datos. Entonces, como este es un socket server demonio, hacemos un ciclo que se va a ejecutar indefinidamente. Comenzamos pues recibiendo el paquete que nos envía el cliente, que envía una sola cadena de texto, pero que en realidad necesitamos dividirlo porque hay mucha información que necesitamos ahí. Entonces guardamos esa cadena, el mensaje entrante, y lo pasamos en el método de codificar mensaje, que funciona igual al mostrado en la clase cliente. Pues acá tenemos el método, lo pasamos como parámetro y se realiza lo mismo que en la anterior clase. Una vez realizado esto, pues ya tenemos en la variable tipo transacción pues un resultado, en el monto también, en el número de la cuenta y en la cédula. Entonces, como ya tenemos estos datos, se va a ejecutar un if, que si el tipo de transacción es 1 o 2, que es consignación o retiro, pues va a establecer una conexión con la base de datos. Este método se va a mostrar más adelante, ya que la conexión con la base de datos está en la clase conexión y los métodos que nos permiten conectarnos con ella. Entonces, por ahora se va a mostrar nada más así por encima y más adelante se explica. Entonces, establecemos pues la conexión con la base de datos y ejecutamos el método tipo transacción. Este método, dependiendo del tipo de transacción que se haya elegido, pues va a ejecutar una acción. Entonces le pasamos al switch como parámetro pues el tipo de la transacción. En caso de que sea 0 no va a hacer nada, debido a que 0 es para cancelar la conexión. Si es 1 va a ejecutar el método consignación. Si es 2 va a ejecutar el método retiro, y si es 3 va a ejecutar el método consulta. En el método consignación tenemos que se establece ya tenemos la conexión establecida con la base de datos, entonces vamos a consultar el cliente. Utilizamos el método consultar cliente, que va a ir a la base de datos, le pasamos como parámetro la cédula para que haga una consulta en la base de datos de acuerdo al número de cédula que le hayamos pasado, y nos va a devolver el nombre del titular, el titular de la cuenta. También pues hacemos un llamado al método crear movimiento, que se va a encargar de crear en la base de datos un movimiento de acuerdo, en el cual pues va a tener en cuenta el número de cuenta, el monto y el tipo de la transacción, que en este caso pues sería 1. Y pues va a ejecutar va a hacer un llamado al método consultar cuenta, en el cual pues se le va a pasar como parámetro el número de cuenta, y pues va a guardar esa consulta en estas variables. Entonces tomamos el ingreso que hay en la cuenta, tomamos el saldo que hay en la cuenta y tomamos el egreso que hay en la cuenta.
a ese saldo le sumamos el monto. Al ingreso también le vamos a sumar el monto, ya que el ingreso pues nos muestra todos los ingresos totales que ha recibido la cuenta, y pues como esto es una consignación, al egreso no le sumamos nada. Hacemos un llamado al método actualizar cuenta, que pues el nombre es autodescriptivo, se va a encargar de poner los nuevos los datos ya actualizados otra vez en la cuenta. Entonces le pasamos como parámetro el número de cuenta, el ingreso nuevo, ya que se le sumó el monto, el egreso nuevo, pues que sigue siendo el mismo porque no se le suma nada, y el saldo nuevo, que pues se le suma el monto. Y se va a guardar en la variable mensaje status, que es de tipo string, consignación realizada, para informarle al usuario que se realizó correctamente. En el retiro es algo igual, pues consultamos la cuenta y sin embargo, pues acá hay que tener en cuenta que no se puede hacer un retiro si el monto es mayor que el saldo. Entonces, consultamos la cuenta y guardamos el saldo que tiene esa cuenta en la variable saldo. Pues consultamos el cliente de acuerdo a la cédula y guardamos en la variable nombre. Y ahora hacemos un if, y en caso de que el saldo que hay en la cuenta sea mayor al monto, pues sí ejecute la acción normal. En caso de que no, pues va a haber fondos insuficientes y pues se va a guardar en el mensaje status fondos insuficientes y no se va a realizar ninguna acción. Entonces, pues en caso de que el saldo sea mayor al monto, entonces se crea un movimiento, que en este caso en el tipo sería tipo 2, ya que es un retiro. Tomamos el ingreso, el egreso, y pues ya teníamos el saldo. Entonces, al saldo le vamos a restar el monto. Al ingreso, pues no le sumamos nada debido a que es un retiro. Y pues al egreso le sumamos el monto, que el egreso pues es todo el total que le hemos retirado a la cuenta. Entonces llamamos otra vez al método actualizar cuenta, le pasamos como parámetro el número de la cuenta, el ingreso nuevo, que pues sigue siendo el mismo debido a que es un retiro y no se le agrega nada, el egreso nuevo, que pues le vamos a sumar el monto, y el saldo nuevo, que le vamos a restar el monto. Y pues en el mensaje status colocamos retiro realizado. En caso de que sea una consulta, pues ya acá hay más variables, ya consultamos el cliente, pasamos como parámetro la cédula, consultamos la cuenta, pasamos como parámetro el número de cuenta, consultamos el teléfono y pasamos como parámetro la cédula, y pues creamos un movimiento al cual le vamos a pasar el número de cuenta. Pues acá es 0 debido a que no estamos ni consignando ni retirando nada, y el tipo de transacción va a ser 3, que es de consulta. Entonces vamos a guardar el nombre, la ciudad, el nombre del titular, la ciudad, el teléfono, el total de ingresos, el saldo que en ese momento tiene la cuenta y el total de egresos. Y pues en el mensaje status se va a guardar consulta realizada. Y pues una vez que se termine de ejecutar cualquiera de las dos, de acuerdo a lo que haya escogido el cliente, pues va a mandar un mensaje de salida hacia el
¿Hacia el qué? Hacia el cliente. En donde va a estar pues la información que hemos recogido de la base de datos. Entonces, mensaje de transacción, mensaje de salida de transacción, pues se va a guardar el número de la cuenta, la cédula, el nombre, el saldo y el mensaje estatus, en caso de que se haya realizado una consignación o un retiro. Y en caso de que se haya realizado una consulta, pues se va a guardar el número, se va a enviar el número de la cuenta, la cédula, el nombre, el saldo, la ciudad, el teléfono, la cantidad, el total de egresos, el total de ingresos y el mensaje de estatus. Esos mensajes los vamos a guardar pues en la variable mensaje de salida. O sea, nos va a devolver una sola cadena. Entonces en este caso mensaje de salida transacción nos va a devolver una sola cadena. La vamos a guardar en mensaje saliente y la vamos a enviar al cliente. Y en caso de que sea una consulta lo mismo. Tenemos el método que nos va a devolver una cadena. Esa cadena la guardamos en mensaje saliente y se la enviamos como respuesta de los procesos ya realizados al cliente. En caso de que sea cero, pues de que la transacción sea cero, pues se va a cerrar el envío y la entrada de datos y se va a cerrar el cliente. Entonces ahora vamos con la clase conexión, que es la que se va a encargar de establecer la conexión con la base de datos. Entonces la clase conexión, primero hacemos una variable conexión de tipo connection y pues la vamos a poner por ahora en null. Hacemos un método que se va a llamar getConnection de tipo connection, debido a que nos va a devolver, nos va a retornar una conexión. Entonces, hacemos una variable a la cual vamos a llamar URL de tipo cadena, en donde vamos a poner pues el JDBC, que es el que nos permite la conexión con la base de datos con Java, con un IDE que utilice Java, SQL Server, que es el sistema gestor de base de datos que estamos utilizando, pues el administrador de la base de datos, el nombre de la base de datos que es transacción, el usuario y la contraseña de la contraseña. Entonces hacemos un bloque try catch, en donde en el try vamos a, pues ahora sí vamos a utilizar la variable conexión y pues le vamos a pasar como parámetros la URL, el usuario y la contraseña. Imprimimos por consola que la conexión se ha establecido con la base de datos y pues acá en conexión.setAutoCommit false, debido a que nosotros vamos a ser los encargados de poner cuándo queremos que se haga un commit y cuándo un rollback, y pues retornamos la conexión. Esto nada más tiene que ver con la conexión hacia la base de datos. Pero en esta clase también tenemos los métodos que nos permiten acceder a la base de datos, que son los cuales el servidor se conecta con el servidor, hace el llamado a estos métodos de la clase conexión para poder conectarse con la base de datos y actualizar la cuenta o traer información sobre la base que está almacenada en la base de datos. Entonces comenzamos creando las variables en las que vamos a almacenar pues dicha información. Y comenzamos pues con el primer método, que es crear movimiento. Ya lo habíamos visto acá en la clase servidor, que cuando
Ejemplo, cuando creamos cuando hacemos una consignación, creamos un movimiento pasando como parámetros el número de cuenta, el monto y el tipo de transacción. Y este movimiento se crea en la base de datos. Entonces, ese método que está en servidor es este mismo, en donde pues le vamos a pasar el número de la cuenta al cual queremos que le cree el movimiento, el valor por el cual se hace el movimiento y el tipo de movimiento que es. Entonces pues creamos una cadena al cual llamamos movimiento con mayúsculas y es donde vamos a colocar el script como si, o sea, es una cadena en donde vamos a poner como si estuviéramos realizando la consulta en la base de datos, el script de la base de datos. Entonces, vamos a insertar en la tabla movimiento el número de cuenta, la fecha del movimiento, el valor y el tipo. Los valores son, pues este no lo sabemos, acá le ponemos getDate para que nos devuelva la fecha en que se está haciendo ese movimiento. Y pues este tampoco lo sabemos y este tampoco. Entonces acá es donde entra el prepared statement, que llamamos movimiento también, pero en minúscula, y pues lo ponemos en nulo por ahora. Entonces en el try catch hacemos un try catch y en el try pues movimiento, que es el prepare statement, tipo prepare statement, y pues hacemos la conexión pasando como parámetro pues la cadena que se va a ejecutar en la base de datos, la consulta que se va a ejecutar. Entonces, en la columna 1, pues va el número de cuenta. En la columna 2, que es de tipo entero, los tres son de tipo entero, va a ir el valor. Y en la columna 3 va a ir el tipo. Una vez hayamos pasamos esos tres parámetros, que son los que el cliente manda al servidor, y en el servidor pues con esa información se conecta a la base de datos, se pasan esos tres valores, se ejecuta. En caso de que todo haya ido bien, entonces se ejecuta un commit. Si en caso de que algo haya salido mal, va a ir al catch y va a ejecutar un rollback para garantizar las características así. Y esto es con todos los métodos. Entonces, actualizar cuenta. También nos va a pasar unos parámetros a la cuenta que queremos actualizar. El nuevo ingreso y el nuevo saldo. También ya tenemos una variable llamada cuenta pues, en mayúscula de tipo string, donde vamos a almacenar pues, la consulta que se va a hacer en la base de datos. Tenemos un prepare statement llamado cuenta en minúscula y es el mismo proceso que el anterior. En las columnas, la columna 1 pues va a ser el ingreso, la columna 2 el egreso, la 3 el saldo y la 4 el número de cuenta. Y pues si todo ha ido bien, se va a ejecutar y va a hacer un commit. En caso contrario, va a hacer un rollback. En caso de las consultas, pues vamos a hacer también un try catch y pues un prepare statement en el cual pues como en los anteriores vamos a colocar como colocaríamos en la base de datos la consulta. Select ciudad, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, ciudad.nombre como ciudad de las tablas, cliente y ciudad. Y que como sabemos
como vamos a consultar por el cliente por el número de cédula, pues entonces acá en donde dice where, ponemos cédula y un signo de interrogación, debido a que va a depender el número de cédula que haya puesto el usuario. Entonces, el usuario nos manda la cédula la pasamos acá, que es la columna 1, y con base a eso va a hacer la consulta y nos va a devolver un result set. Hacemos un if que en caso de que haya una siguiente columna nos devuelva el dato. Entonces en la columna cédula nos devuelve el número de cédula, en la columna nombre 1 nos devuelve el nombre 1 y así sucesivamente con todas las columnas se guardan en las variables correspondientes. Todos los métodos son casi iguales. Y acá finalmente, pues estos métodos son los que nos van a permitir enviar la información al servidor. Entonces, en este caso, consignación, pues realizamos consultar cliente por cédula. Entonces se ejecuta la consulta del cliente, se guarda las columnas en las variables correspondientes y por medio de estos métodos podemos obtener los resultados. Entonces este método nos retorna el ingreso, el egreso, el saldo, el teléfono, el nombre como una sola cadena y la ciudad. Entonces esos datos van al servidor. El servidor, una vez los tiene, de acuerdo al tipo de transacción que se haya hecho, los empaqueta, manda esos datos al cliente y el cliente los muestra en pantalla. Entonces vamos a ejecutar el código. Entonces nos dice esperando conexión. Ahora vamos a ejecutar el cliente y nos sale ya el panel donde pues vamos a ejecutar las opciones. Entonces tenemos la información acá en la base de datos y pues la podemos ejecutar acá. Entonces en caso de que queramos hacer vamos a comenzar con una consignación. Entonces 1, ingresa el número de la cuenta. Entonces el número de la cuenta está acá. Digite el número de la cédula. ¿Qué cantidad vamos a consignar? Entonces hay un saldo inicial de 100.000. Le vamos a decir que quiero consignar 50.000 pesos. Entonces me devolvió el número de la cuenta y el número de cédula, que esos son datos proporcionados por el usuario. Esto ya es el titular, ya es algo que tomamos de la base de datos, debido a que como mandamos el número de la cédula al servidor, el servidor se encargó de hacer la conexión con la base de datos, trajo de acuerdo al número de cédula, trajo el nombre, ese nombre lo empaquetó junto con otra información y se la envió al cliente.
El cliente desempaquetó esa información y la guardó en las variables correspondientes. Y acá tenemos el resultado. Entonces, titular, pues Pinzón López Luis Daniel, saldo 150.000, estado de la acción, consignación realizada. Gracias por escoger el banco XYZ. Vamos a ver ahora en la base de datos si realmente hubo un cambio. Entonces, ejecutamos este código otra vez y vemos que ahora saldo 150.000, ingresos 150.000 y se ejecutó correctamente. Ahora vamos a ver si creó el movimiento. Número de cuenta, pues nos muestra el número, la fecha del movimiento, que es la fecha de hoy, la secuencia, comienza con un 1, y el valor, que fue de 50.000 pesos. Tipo 1, el tipo 1 es la consignación. Entonces vemos que se ejecutó de forma correcta. Entonces vamos a, o sea, acá como podemos ver por consola, que esperando conexión establecida cuando conectamos el cliente, y una vez realizamos la transacción, pues conexión establecida con la base de datos. Vamos a seguir probando. Enter. Entonces se va, como es un socket server demonio, pues se va a seguir ejecutando hasta que nosotros le demos la opción 0, que es cerrar transacción. Entonces, en esta vez vamos a hacer un retiro. El número de la cuenta, el número de la cédula y la cantidad que vamos a retirar. En este caso, pues vamos a poner una cantidad mayor a la que realmente hay, a ver si hace el retiro o no. Entonces vamos a poner que vamos a retirar 300.000 pesos. Entonces, cuenta, el titular, el número de cédula y saldo se quedó en 150.000. Estado de la acción, fondos insuficientes. No se realizaron más acciones debido a que el saldo que había no era suficiente para lo que queríamos retirar. Entonces todo se está ejecutando correctamente. Ahora vamos a realizar otra vez un retiro, pero con un monto que sí sea aceptable. La cantidad que vamos a retirar, le vamos a decir que vamos a retirar 25.000 pesos y aceptar. Cuenta, titular, pues el número de cédula, el saldo, que ahora serían 125.000, el saldo inicial era de 100.000. Luego hicimos una consignación por 50.000, son 150.000, y ahora hicimos un retiro de 25.000, está bien. Estado de la acción, retiro realizado. Ahora nuevamente vamos a consultar la base de datos. Saldo 125.000, vemos que es correcto, 125.000, y retiro realizado. Entonces ahora vamos a ver el movimiento. Se creó otro movimiento, el número de cuenta, la fecha del movimiento, la secuencia que avanza de 1 en 1 y el valor 25.000. Tipo 2, que es el retiro. Vemos que no se creó un movimiento cuando intentamos retirar los 300.000 pesos que no eran suficientes. Pero en este caso que sí se cumplía la condición, entonces se ejecutó de forma correcta. Ahora no es tipo 1 la transacción que es de consignación, sino tipo 2 que es de retiro. Y se retiraron 25.000 pesos. Ahora pues vamos a hacer una consulta. Entonces,
en donde la consulta nos va a mostrar más datos acerca del cliente y la cuenta. Entonces, la cuenta, el titular de la cuenta, el número de cédula, el saldo, pero ahora nos muestra los egresos totales. Hemos retirado hasta el momento totalmente de la cuenta 25.000 pesos. Hemos ingresado hasta el momento en la cuenta un total de 150.000 pesos. La ciudad del titular, que es Bogotá, el teléfono y pues el estado de la acción, consulta realizada. Vamos a ver en la base de datos y a comparar los resultados. Entonces nos dice que saldo 125.000. Saldo 125.000. Y bueno, saldo 125.000. Y acá en el saldo de la base de datos 125.000. Los egresos totales 25.000. Y acá podemos ver que dice 25.000. Y los ingresos totales, que son de 150.000, y acá en la base de datos nos muestra que son de 150.000. La ciudad Bogotá, el teléfono pues lo vamos a consultar. Acá está la cédula y el teléfono, y son los mismos. Vamos a realizar otro retiro para mostrar más a fondo. Entonces vamos a retirar a 12.580 pesos. Aceptar. Ahí me equivoqué porque era el número de la cuenta. Entonces ejecutamos el servidor otra vez, ejecutamos el cliente y ahora pues vamos a hacer un retiro. Número de la cuenta, la cédula, y pues la cantidad que vamos a retirar, sí, 12.580 pesos. Saldo 112.420 pesos y retiro realizado. Vamos ahora a ver saldo 112.420 pesos, lo que nos salía en el panel. Y ahora vamos a ver el movimiento. Entonces, el anterior movimiento fue una consulta. Nos muestra el número de la cuenta, la fecha de movimiento, la secuencia, el valor que pues, en la consulta no se hace por ningún valor, y tipo 3, que es de consulta. Y ahora realizamos un retiro. Número de cuenta, la fecha del movimiento, la secuencia y el valor por el cual realizamos el retiro, que fueron 12.580 pesos. Y el tipo 2, que es de retiro. Vemos que funciona correctamente y como lo he explicado, en el cliente recibimos la información del usuario. Esa información se la enviamos al servidor. En el servidor, de acuerdo al tipo de transacción que se haya seleccionado, pues se ejecutan distintos métodos y de acuerdo a eso, el servidor llama a los métodos de la clase conexión, que son los encargados de conectarse con la base de datos. Una vez se conectan con la base de datos, envían esa información otra vez al servidor. El servidor empaqueta esa información y la envía al cliente, y el cliente la muestra al usuario. Vemos que todo funciona correctamente y como se supone que debería funcionar. Entonces, este es nuestro proyecto final.
de persistencia de datos transaccionales. Muchas gracias.